Said Badwan, @el hombre robot. Y bueno, vamos a hablar del origen de los premios Nobel, aprovechando el reciente anuncio del primer premio Nobel compartido únicamente por mujeres, que fue un éxito maravilloso. Y quiero hablar un poco contigo de la historia, escucharte sobre la historia de este premio tan importante. Hola Fer, así es. Pues bueno, lo que ocurre con este premio Nobel de Química, que es compartido únicamente por mujeres, es el primero en la historia y bueno, es un tema súper interesante. Lo comparten Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna por una técnica de la que ya platicamos en QTF hace no tanto, que es la técnica del CRISPR-Cas9. Hablábamos de esta técnica que se inventa en 2012, que sirve como pues le llaman ahora unas tijeras moleculares que permiten cortar el ADN y hacer que se mezcle para hacer pues edición genética muy fácil. Lo que antes era prácticamente imposible, hoy día se puede hacer. Entonces, esta edición ha sido muy criticada por temas bioéticos, etcétera, pero también puede ayudar a muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, se podría usar para que una persona decidiera durante su vida cambiar el color de sus ojos, o se está usando hoy día para hacer cosas como tratar la distrofia muscular, hepatitis B, y pues espera que pueda incluso crear mecanismos para resistencia al cáncer. Esta técnica surge de que el sistema inmune, estas mujeres, específicamente Emmanuelle Charpentier, estaba investigando otra cosa, o sea, se descubre casi que por accidente. Emmanuelle Charpentier estaba buscando pues cómo funcionaba el sistema inmunológico de ciertas bacterias, porque pues como sabemos, las bacterias, a pesar de que pues son organismos unicelulares algunos, pues igual tienen que tener un sistema inmunológico, y a diferencia de los humanos, que pues son un montón de células que ya conocemos, que todos hemos estudiado en la escuela, ¿no? Y que tenemos los glóbulos blancos y que encapsulan las amenazas que vienen de fuera y que por eso tenemos temperatura, etcétera. Pues las bacterias no pueden tener células específicas en un sistema pluricelular que las protejan. Entonces, ¿cómo funcionaba su sistema inmune? Y ahí es cuando se dan cuenta que lo que tenían que hacer las bacterias era poder, para protegerse de los virus específicamente, ahora que es un virus la cosa a la que más le tiene miedo a toda la humanidad, que lo que tenían que hacer las bacterias era poder reconfigurar su secuencia genética para sacar a los virus que se metían en ella y poder seguir siendo lo que son, bacterias, y no infectarse y servir como caldo de cultivo para virus. Que si esto no funcionara así, la verdad es que qué miedo, qué horrible sería el mundo si los virus se multiplicaran en bacterias, porque las bacterias son buenísimas para multiplicarse. De hecho, hoy día las usamos modificando su código genético, por ejemplo, para producir insulina en laboratorio. Cosas que antes se requería de matar a un montón de cerditos para sacarles la sustancia de su cuerpo y podérsela dar a humanos. Pues hoy día eso ya no es necesario, ya no se necesita toda esa crueldad contra los cerditos, simplemente se modifica el genoma de estas bacterias, se cultivan, se multiplican en un laboratorio y después se cultiva pues lo que se necesita para producir este medicamento de insulina para personas con diabetes. Entonces, la verdad es que muy merecido este premio Nobel, y pues tiene una historia un poco machista este premio, que es un poco tal vez comparable con la época y los orígenes de este mismo premio, porque en realidad es una historia súper interesante. Pero Alfred Nobel, que es quien inicia los premios Nobel, o sea, no son Nobel de nuevo, sino que es Nobel con B de burro, como el nombre de esta persona, fue una persona que en vida conocían como el mercader de la muerte. Era una persona muy criticada, y fue extraordinariamente criticada porque pues trabajaba intentando crear explosivos y controlarlos, que pues evidentemente sus mayores clientes eran pues ejércitos y se usaba para temas bélicos.
él trabaja con la nitroglicerina y es el inventor de la dinamita, y así es como se hace rico con las patentes y comercialización de su invento, la dinamita, que se usa también en minas y otras cosas, pero pues la mayoría de su dinero viene de la guerra, ¿no? Entonces le llamaban el mercader de la muerte, y fue muy, muy criticado porque durante el desarrollo hubieron ciertos accidentes y ciertas cosas en el que, pues junto a varias otras personas, muere su hermano durante el desarrollo de esta tecnología de la dinamita. Y es que entonces se cree, es así como el chisme histórico científico, que en realidad todo este tema de iniciar los premios Nobel y de intentar redimirse, y por eso las categorías, ¿no? Física y química, un poco por, pues él que era un ingeniero dedicado específicamente a la química, etcétera, pero entre otras categorías las de literatura, porque él le gustaba escribir. Claro. De hecho escribe una novela antes de morir que se publica, pero que en la época la tachan de escandalosa y pecaminosa, y destruyen toda la edición excepto 3 ejemplares, que ahora pues ya se ha replicado. Pero el tema es que con todo esto se cree que se confunden, y en el obituario, cuando llega el diario y cuando dicen que muere Nobel, no entienden que es el hermano, creen que es él, y ponen el obituario de el mercader de la muerte ha muerto, ¿no? Y esta confusión hace que se pregunte, o sea, cuando me muera, ¿qué va a quedar de mí? El tipo ya era un tipo muy rico, que ya no tenía nada de qué preocuparse, y entonces dice, voy a hacer eso, voy a buscar que científicos y personalidades, que en realidad estaba pensado para científicos, el Premio Nobel de la Paz, en ironía era su intento de redención, que también ha sido muy criticado últimamente por quienes se lo han dado. Por ejemplo, se dice que se le dio a Obama como para prevenir que continuara una guerra. Se da como en este intento de redimirse, de cómo cambio lo que hay en la placa de cuando yo me muera, que me recuerden que cuando piensen en Nobel piensen en algo positivo y no en algo negativo. Y pues al parecer lo logró, digo, su familia, al menos los de aquel entonces, lo odian porque pues no les dejó prácticamente nada, toda Nada. su fortuna la dejó a los premios, y el objetivo de estos premios en su época era más bien un tema de que el científico que lo reciba pueda destinar el resto de su vida como él, estando tranquilo, sin ninguna preocupación financiera, porque pues hacer ciencia es costoso y a nadie le interesa la ciencia hasta que no hay un resultado como el que él consiguió. Pero aún así, si no se financiara la ciencia, no se lograrían cosas como la que acaban de lograr pues estas dos mujeres increíbles en 2012, Manuel Charpentier y Jennifer Doudna, que gracias a ellas o sea, te garantizo que en no muchos años va a haber estas terapias de cosas que antes ni siquiera podíamos soñar, ¿no? Entonces, ese es el tema con los premios Nobel, intenta ser la redención de un hombre, y por todo el prestigio que ganaron, después se sumaron categorías como la de economía, que no es como tal un premio Nobel, Uh-huh. sino que se hace en memoria de Alfred Nobel, pero lo financia otro lado, etcétera, ¿no? Entonces, antes la fortuna que daban de un premio Nobel de veras que hacía súper rico a quien lo ganaba, pero ahora los premios suelen ser compartidos, y pues con la inflación, etcétera, ya no es tan la gran No, cosa, fíjate que no pero les va bien. De hecho, en alguna entrevista que tuve con Rigoberta Menchú, que me invitó a su casa en Guatemala, le hice la pregunta, Rigoberta, al tiempo, ¿qué te significó el Nobel? Y me dijo, de las peores cosas que me han pasado. Porque wow. al darme ese dinero, pensaron que yo ya tenía dinero para toda mi vida. Y entonces he dejado de recibir apoyo por muchos lados. A la gente que yo he apoyado, ya, que yo apoyaba, ya no la puedo apoyar. Y al contrario, o sea, todo mundo cree que un premio Nobel me abrió las puertas del mundo. Y no es cierto, me la cerró. Nunca voy a olvidar esa declaración, nunca la voy a olvidar de un premio Nobel. Fíjate, ¿y cómo has visto en otros temas que sí, evidentemente les abre una puerta muy, muy grande, pero cómo hay otros que dicen, no, es lo peor que me ha pasado? Ahí el tema, mi querido Said. Tus datos, por favor, si eres tan amable.
Claro que sí, en las redes sociales estoy como @elhombrerobot, donde subo todos los días un dato interesante sobre el mundo y pues bueno, vamos a estar subiendo más contenido de CRISPR-Cas9 y cómo funciona la edición genética. Y pues muchas gracias, Fer. Nos Gracias, estamos mi viendo. querido Said. Te mando un abrazo con mucho cariño. Cuídate. Estamos en comunicación. Spots QTF y ya en la sala de espera, no tomándose un cafecito, pero sí ya muy, muy atento, está Andrés Oppenheimer. No sabes, Andrés, lo que te admira Said Badwan. Y no tienes una idea lo que le gusta todo tu trabajo. Pero bueno, se encuentran en una sala de espera. ¿A quién qué tal, Fernanda?